Bueno, imaginad por un momento esto. Pasamos de leer historias sobre caballeros perfectos, impecables, con armaduras brillantes, a estrellarnos de bruces contra el asfalto, el hambre y la necesidad pura y dura de buscarse la vida. Increíble, ¿verdad? En esta explicación vamos a descubrir cómo la literatura pegó un giro radical y cambió para siempre al engendrar al mismísimo primer antihéroe moderno, el Lazarillo de Tormes. Porque a ver, ¿qué pasa exactamente cuando esos héroes tan perfectos ya no nos sirven? Pensad en vivir en una época donde conseguir un simple mendrugo de pan es casi un milagro, literal, con enfermedades y una pobreza extrema acechando en cada esquina. Si en ese contexto solo te llegan historias sobre superhéroes idealizados rescatando princesas en reinos muy, muy lejanos, pues llega un punto inevitable en que la sociedad despierta y dice, oye, un momento, esta ficción no tiene absolutamente nada que ver con mi dura realidad diaria. Y claro, esa desconexión tan bestia provocó una revolución cultural gigantesca. Y para entenderla, entramos en el primer punto, el siglo de oro. Tenemos que viajar a este enorme periodo de gran producción cultural en España. Y ojo, el contraste entre sus dos grandes etapas es brutal, de verdad. En la primera mitad, durante el Renacimiento, todo era luz, equilibrio, humanismo, optimismo a raudales. Básicamente, es como ver la vida con el filtro perfecto de Instagram o de TikTok, donde todo el mundo es armónico y súper feliz. Pero, al llegar el barroco en el siglo XVII, ¡boom!, ese filtro desaparece de golpe. Pasamos a una crisis profunda, al claroscuro, al desengaño total y a una exageración súper dramática. Es como si de repente apagaran la luz de la esperanza y encendieran todas las sombras de la ansiedad. Lo que nos lleva al segundo punto, las sombras del barroco. Y es que este periodo fue un auténtico bofetón de realidad para el Imperio español. De hecho, la propia palabra barroco ya nos lo dice todo. Viene del término portugués berrueco, que significa literalmente perla irregular, o de un concepto filosófico que se refiere a un pensamiento retorcido. Es una metáfora simplemente perfecta. Fijaos, el barroco coge toda esa belleza perfecta del Renacimiento y la retuerce por completo. La vuelve exagerada, irregular, y define una época extrema donde lo más bello tiene que convivir pared con lo más monstruoso. Pero bueno, ¿qué causó exactamente este bofetón de realidad? Pues resulta que detrás de esa inmensa fachada de imperio todopoderoso, España estaba literalmente en números rojos, bancarrota total. Había una herencia de guerras continuas que vaciaban las arcas, el oro que venía de América se perdía por el camino por culpa de la piratería, y mientras tanto, ¿qué hacían la corte y la alta nobleza? Pues seguir con un derroche extremo solo para aparentar, dejando el país en manos de ministros, los famosos válidos, que, bueno, a menudo eran tremendamente corruptos. Y abajo, en las calles, la gente sufría epidemias mortales y una pobreza tan pero tan extrema que hasta tuvieron que inventarse leyes de mendicidad. Un drama absoluto, vamos. El gran escritor Francisco de Quevedo capturó toda esta angustia mejor que nadie con esta frase: soy un fue y un será y un es cansado. Uf, solo con escucharla ya se siente el inmenso peso del barroco, ¿no os parece? Hay un hastío vital tremendo, una desilusión profundísima y una obsesión casi enfermiza por la muerte y por lo rápido que pasa el tiempo. La única certeza que les quedaba era que la vida se les escapaba entre los dedos. Pasemos al punto 3, mundos de fantasía. Sabiendo cómo estaba el patio, resulta súper fascinante ver qué leía la gente justo antes de que estallara esta crisis. Porque claro, cuando la realidad te asfixia, lo que buscas es escapar. Entonces, ¿cuáles eran los grandes éxitos de ventas, los blockbusters literarios de la época? Pues empezando en el siglo XII arrasaba la novela de caballerías, pasando en el XV a la novela sentimental. Luego florecen las novelas pastoriles, llenas de pastores perdidamente enamorados, las moriscas y ya a finales del XVI las novelas bizantinas, que eran pura aventura exótica. Y lo curioso es que todas estas historias compartían exactamente el mismo ADN narrativo. Los protagonistas eran siempre héroes súper valientes, nobles y sin el más mínimo defecto. La acción transcurría en escenarios lejanos, persiguiendo el honor y viviendo amores completamente platónicos y puros. Y sobre todo, te garantizaban el clásico final feliz y predecible. Eran mundos de cartón piedra, maravillosamente bien escritos, sí, pero que vivían completamente de espaldas al hambre y a la corrupción que había en las calles. Y así llegamos al cuarto punto, el choque de la realidad. Aquí es exactamente donde la literatura decide por fin ensuciarse las manos. La pregunta que se hace la época entonces es crítica. A ver, ¿por qué leer sobre un héroe invencible cuando tú en tu día a día te sientes un marginado? El cambio de chip es total. Se acabó mirar a los castillos y a la magia. La sociedad baja la vista hacia los callejones, hacia las tabernas, buscando reflejarse en un superviviente astuto. Alguien que desde lo más bajo intenta hackear un sistema que está corrupto y es desigual desde la raíz. Este es el salto definitivo.
Dejamos atrás la novela idealista, esa de nobles intocables, evasión pura y honor heredado por arte de magia, para que irrumpa a lo bestia la novela picaresca. Aquí manda la calle, manda el realismo más crudo. Se habla de mendigar, de nacer sin oportunidades, del hambre atroz como el motor principal de la vida y de sobrevivir a toda costa. Pasamos de idealizar el mundo a criticarlo duramente. Lo que nos lleva al quinto y último punto. Nace el antihéroe, el Lazarillo de Tormes. Fijaos, en el año 1554 apareció de forma totalmente anónima una novela tan subversiva, tan sumamente crítica con la sociedad de su tiempo, que acabó siendo censurada y prohibida. Imaginaos el revuelo. Su fórmula para crear este nuevo género picaresco era brillante. Primero, utilizaba una forma de autobiografía, pero ojo, no para contar las hazañas de un gran rey, sino las de alguien con el origen más bajo y marginado posible. Así construía una sátira social brutal, obligando a este niño, a Lázaro, a servir a diferentes amos con un único objetivo en la vida. Y no era alcanzar la gloria, era medrar, trepar socialmente, o al menos conseguir algo caliente para cenar. Y los amos a los que sirve Lázaro no están elegidos al azar, para nada. Cada uno representa un mal tóxico del siglo XVI. El ciego le enseña a base de golpes, literalmente, que el mundo es cruel y que necesita muchísima astucia para no morir. El clérigo representa una avaricia enfermiza y la profunda hipocresía de los que predican la caridad pero luego no la practican. Y luego está el escudero. El escudero es el rey absoluto del postureo de la época. Un noble arruinado que prefiere morirse de hambre en su casa antes que salir a trabajar, solo por no manchar su supuesta imagen y su falsa honra. Y Lázaro, pues Lázaro tiene que tragar con todo esto. Y atención, porque aquí viene el gran giro maestro de la obra, un toque de misterio que es digno de un true crime moderno. Resulta que no estamos leyendo el diario privado de alguien. En realidad, todo el libro es una larguísima carta de excusa. Sí, una justificación directa a una autoridad misteriosa a la que llama vuestra merced. Un Lázaro ya adulto cuenta toda su miserable infancia argumentando algo muy, muy astuto. A ver, si entendéis por todo lo que he tenido que pasar desde que era un niño, entenderéis por qué ahora, de mayor, hago la vista gorda ante la dudosa moralidad de mi esposa, todo a cambio de tener un techo y la comida asegurada. Brutal. Toda esta forma de pensar cristaliza en un consejo que le da su madre al despedirse de él cuando era solo un chiquillo. Arrímate a los buenos. A primera vista, parece un consejo lleno de moralidad, ¿verdad? Pero la ironía es espectacular, porque cuando Lázaro y su madre hablan de los buenos, no se refieren a gente bondadosa de corazón. ¿Qué va? Hablan del que tiene el dinero, el pan y el poder. Es el cinismo en estado puro. La historia nos cuenta que para poder subir en esa dura escala social, trágicamente Lázaro tiene que bajar en la escala moral. Así que nos quedamos con esta pregunta fundamental para terminar esta explicación. ¿La honra de verdad se hereda por tener una buena cuna y un apellido ilustre, o es algo que te ganas a pulso, sobreviviendo día a día cuando el mundo entero te da la espalda? El Lazarillo de Tormes reventó los moldes literarios de su siglo, dejándonos esta tremenda reflexión, que curiosamente sigue totalmente viva hoy en día. Así que la próxima vez que veáis a un antihéroe en vuestra serie o videojuego favorito rompiendo las reglas simplemente para sobrevivir, acordaos de Lázaro, porque él, sin duda, lo hizo primero.